Buenas tardes, soy Maider, de Ubuverde. Como sabéis, seguimos con nuestras conferencias ambientales online. Si queréis visualizar las anteriores que hemos realizado, podéis acceder al canal de YouTube de la Universidad de Burgos y bajo el título Ecología y Sostenibilidad las encontraréis. Por un lado, agradecer a nuestros compañeros de TVU que hacen posible la realización de este tipo de conferencias. Por otro, presentaros al ponente que tenemos con nosotros hoy, Luis Marcos, director de la Oficina Verde y profesor de la Universidad de Burgos, que nos acercará a un tema tan interesante y en auge como es encaminarnos hacia una economía neutra en carbono. Imagino que surgirán dudas. Si es así, podéis dejarlas por el chat que eso os facilitará en la conferencia. Y Luis Marcos, al terminar esta, os responderá encantado. Esperamos que os guste. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de la programación de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Burgos, en la que nos vamos a acercar a algunos temas ambientales. En concreto, en esta ocasión vamos a afrontar uno de los retos que tiene nuestra sociedad, nuestra economía, el planeta en su conjunto, que es el camino hacia una economía neutra en carbono. Mi nombre es Luis Marcos, soy profesor de la Universidad de Burgos, soy el director de la Oficina Verde de la Universidad y la verdad es que estoy satisfecho de poder compartir este tiempo, no de forma tan directa como ha ocurrido en otras ocasiones, en otros años, pero bueno, estoy seguro de que estos temas os van a interesar, os van a generar pues dudas o cuestiones, y bueno, ya sabéis que tanto en la Oficina Verde de la Universidad como en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Vena, donde tengo la docencia y la investigación, pues estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Además, en la última diapositiva de esta presentación, pues podréis ver mi correo electrónico por si me queréis mandar alguna pregunta o alguna opinión o alguna sugerencia, lo que queráis. Y ya sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy. En primer lugar, bueno, estamos hablando de descarbonizar nuestra economía. ¿Por qué? Porque estamos sometidos en nuestro planeta a una tensión terrible que se ha agudizado pues, en los últimos 50 años. Es lo que denominan los científicos el cambio global. ¿Qué es el cambio global? Bueno, pues el cambio global es la suma de todos los efectos que la acción humana está provocando en el planeta, en el medio natural, en nuestra sociedad, y que se compone de muchísimos aspectos. Todo lo que hacemos tiene un impacto sobre el planeta. Pero para no perdernos, voy a comentaros los 4 aspectos que desde mi punto de vista son los más significativos. En primer lugar, el cambio climático. Cambio climático que está provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan un calentamiento global. Lo veremos con un poquito más detalle luego. Por otro lado, la proliferación de residuos, esa enorme cantidad de sustancias que desechamos y que ocupan pues, los mares, la atmósfera, la superficie del territorio, todo. Y bueno, que va a ser objeto de otra charla que voy a tener el placer de compartir con vosotros sobre un reto que es llegar al residuo cero. El tercer aspecto que compone desde mi punto de vista lo más significativo del cambio global es la contaminación. Contaminación de las aguas, contaminación del aire, especialmente la contaminación de las ciudades, que provoca enormes daños sobre el medio ambiente y enormes daños también sobre la salud de los humanos. Y por último, la pérdida de biodiversidad, es decir, la desaparición de especies, de riqueza biológica, y que además estamos viendo como algunos científicos están relacionando precisamente la pérdida de biodiversidad y de espacios naturales con aspectos tan demoledores que estamos viviendo ahora, como es la proliferación de determinados virus, como el coronavirus, que están saltando de determinadas especies hacia los humanos con los efectos devastadores que estamos conociendo. Precisamente la pérdida de biodiversidad ocupa esta diapositiva. Algunas están en inglés, pero yo creo que todos lo vais a entender muy bien, la mayoría ya están en castellano, y nos habla esta pérdida de biodiversidad de, bueno, vivimos en un momento en el que los especialistas en la materia hablan de que estamos en la 6ª extinción. A lo largo de los 4.500 millones de años de la Tierra hemos vivido 5 grandes extinciones, todos nos acordamos, pues, de la desaparición de los trilobites en el Paleozoico, de la desaparición, como no, de los dinosaurios a finales del Mesozoico, y bueno, en los tiempos en el que habitaban los primitivos humanos, pues todos sabemos que desaparecieron muchísimas especies al acabar las glaciaciones. Esta sería la 6ª gran extinción y que a nivel cuantitativo se habla de que van a desaparecer, están desapareciendo ya, 1 millón de especies, de las 6 o 7 millones de especies que se considera que existen en el planeta. Algunas van a desaparecer sin que siquiera las hayamos llegado a conocer. ¿Qué aspectos influyen en esa desaparición de especies?
Pues la fragmentación de los hábitats naturales, o la desaparición de esos hábitats, la proliferación de la contaminación, el cambio climático, porque algunos aspectos están interrelacionados en el ámbito ambiental totalmente, y otras cuestiones como puede ser la sobreexplotación de los recursos. Por ejemplo, muchas especies están amenazadas marinas por el exceso de pesca, o los cambios globales que estamos provocando, por ejemplo, con infraestructuras, con el desarrollo urbano, con carreteras, incluso, por ejemplo, con el número de barcos que se mueven por el océano y que pueden afectar a algunas especies, pues con los ruidos que generan. Bien, además de la pérdida de biodiversidad, que vemos que no afecta por igual a todos los grupos de seres vivos, que se ceba fundamentalmente pues, en mamíferos, se ceba en las especies piscícolas, se ceba en los reptiles, se ceba también en los anfibios, y podemos ver que el incremento más significativo se da a partir del año 1900. Esa tasa de extinción experimenta un crecimiento destacadísimo cuando las actividades humanas, a raíz de la revolución industrial, pues se han acelerado de forma desbocada. El tercer aspecto del cambio global que quería comentaros es el de la proliferación de los residuos. Ya os he dicho que será objeto de otra charla de manera específica, pero bueno, ahí en ese diagrama de quesitos, en ese círculo, podéis observar los distintos tipos de residuos que generamos en España. Los más conocidos para nosotros son los residuos domiciliarios, los domésticos, los que, bueno, separamos mejor o peor en nuestras casas y llevamos a los contenedores que los ayuntamientos tienen dispuestos en la vía pública. Pues si los observáis, los residuos urbanos de toda esa tarta componen un porcentaje tan pequeño como el 4,06%. Es decir, que más del 95% de los residuos son diferentes a esos que generamos en nuestra casa. Y bueno, todos sabemos que generamos muchas bolsas de basura. ¿Cuántos residuos urbanos generamos en España de media? Pues generamos en torno a 550 kilos por habitante y año. Es decir, en una familia como la mía, que somos 5 personas, pues estaríamos generando 550 por 5, estaríamos generando más de 2.500 kilos de residuos urbanos al año. Lo tendríamos que multiplicar ni más ni menos que por 20 para calcular los residuos que generamos en total, porque además de esos residuos urbanos tenemos residuos peligrosos, tenemos residuos industriales, tenemos residuos agropecuarios, tenemos residuos sanitarios, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos fuera de uso, neumáticos fuera de uso, residuos que proceden, por ejemplo, de otro tipo de actividades como la construcción, los escombros, el movimiento de tierra, residuos mineros, etc. Es decir, este problema es tremendo y esto ocurre en todo el planeta. Unos de los residuos que más nos están llamando la atención y que más alarma generan en la comunidad científica y en la sociedad son los plásticos. Ahí tenemos una especie de circuito de qué ocurre con los plásticos. En nuestro planeta se generan en torno a 400 millones de toneladas de plásticos cada año. En el 2015 exactamente 407 millones de toneladas. Es una cantidad que está creciendo, cada vez en contra de lo que pueda parecer, cada vez estamos produciendo más plásticos. Los plásticos proceden del petróleo y entonces es muy difícil su degradación biológica en la superficie de la Tierra y tienen una permanencia normalmente de cientos de años. Los utilizamos y aunque intentamos reciclarlos, recuperarlos, reutilizarlos, la inmensa mayoría de ellos permanecen luego en la naturaleza durante cientos de años generando problemas de contaminación, no solo estéticos, sino de una extraordinaria gravedad. Para el año 2050 se considera que va a haber más plástico en el océano que seres vivos, más plástico que peces. Los plásticos les vemos en el océano en islas flotando, pero también en el fondo, en el sedimento, hay una enorme cantidad. Y los que más preocupan a la comunidad científica son los plásticos pequeñitos, las fibras, los microplásticos o los nanoplásticos, que son tan diminutos que ya se encuentran, son ubicuos en todo el planeta, en la lluvia, en el agua que bebemos, en la comida que comemos, en el aire que respiramos. Y esos plásticos son tan peligrosos
porque exactamente no sabemos muy bien cuáles son sus efectos, pero como son sustancias apolares, son unos instrumentos adecuados para que otros contaminantes, mezclados con los plásticos, penetren en nuestro organismo con efectos devastadores para la naturaleza y para nuestra salud. Bien, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque nuestro modelo económico, nuestra conferencia se orienta a que vamos a descarbonizar la economía. ¿Por qué tenemos que descarbonizar la economía? Bueno, pues que nuestro modelo económico es un modelo de economía lineal. Lo veis a la izquierda de la presentación. ¿Qué es un modelo de economía lineal? Pues el que ha seguido la humanidad desde la revolución industrial. Extraemos materias primas, las transformamos, las distribuimos, las utilizamos y las tiramos. Extraemos, transformamos, distribuimos, usamos, tiramos. Y así continuamente, sin un fin. Eso hace que, como extraemos mucho, agotamos materias primas, agotamos energía. Y como consumimos mucho, generamos muchísimos residuos. Y en el camino contaminamos. Esa economía lineal, en un planeta infinito, no tendría problemas, pero nuestro planeta es finito. Somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta y a pesar de las grandes desigualdades sociales, de renta, de consumo que hay, pues hemos excedido con mucho los límites del planeta, como veremos posteriormente. Eso quiere decir que ese modelo lineal está agotado. Estamos consumiendo 1,7 veces lo que ofrece el planeta al año cada año. Eso obviamente es insostenible, no solo ambientalmente, sino económicamente y materialmente y socialmente. Veremos en la charla que compartiremos en próximos días que la única alternativa es la economía circular. El dejar de extraer materias primas que se van a agotar, algunas de ellas extraordinariamente pronto, y dejar de tirar residuos. Es decir, intentar que todo permanezca en un círculo. Es muy complicado y de hecho, por ejemplo, en nuestro país, que es de los más avanzados del mundo, con los países de la Unión Europea en esta materia, pues solo realiza economía circular en un 8% de su economía. El 92% restante es economía lineal, de extraer, usar, tirar, extraer, usar, tirar. Dentro del los problemas del cambio global, pues tenemos la contaminación. Ya os he dicho que la contaminación fundamentalmente la padecemos en las ciudades. Y bueno, si estáis un poco atentos a los medios de comunicación, en numerosas ocasiones habréis oído que, bueno, que la calidad del aire, la mala calidad del aire en las ciudades, sobre todo óxidos de nitrógeno, partículas, ozono, contaminantes oxidantes fotoquímicos, contaminantes troposféricos, son los responsables de decenas de miles de fallecimientos prematuros en nuestro país, de cientos de miles de fallecimientos prematuros en Europa y de millones de fallecimientos prematuros en todo el mundo. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, los responsables de esta contaminación atmosférica, que procede en las ciudades fundamentalmente del tráfico, pero también por parte de la industria y por parte de las combustiones de combustibles fósiles, en calefacciones o en otros sistemas. Óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de azufre, etcétera. Una serie de contaminantes que son los responsables de ese deterioro de la calidad del aire que respiramos. Bien, y nos acercamos al cambio climático, a lo que tiene que ver con buscar una economía neutra en carbono, porque una economía neutra en carbono, nos vamos a anticipar, quiere decir que es una economía que se basa en no emitir más gases de efecto invernadero a la atmósfera. El Sol nos manda mucha energía. Tenemos una energía, iba a decir que infinita, pero bueno, no hay nada infinito. Entonces nos manda muchísima más energía de la que consumimos los humanos en nuestro planeta. La mayor parte de esa energía vuelve a ser reflejada por el planeta y lo hace de una manera en forma de radiación infrarroja que también se perdería en el espacio. Esa energía en parte queda retenida por la atmósfera. Es lo que se conoce como el efecto invernadero. Y en la medida que en la atmósfera tengamos la presencia de determinados gases, pues el fenómeno del efecto invernadero es más intenso. El efecto invernadero lo tienen todos los planetas. Marte tiene un pequeño efecto invernadero porque su atmósfera es muy tenue.
Pero, por ejemplo, Venus tiene un efecto invernadero tremendo, la temperatura es de más de 400 grados, precisamente porque tiene gases de efecto invernadero en gran cantidad y en gran concentración en su atmósfera. Si la Tierra no tuviera la atmósfera, pues nuestro planeta sería bastante más frío, sería difícilmente habitable por lo menos por especies como la nuestra. Pero lo que estamos provocando con las emisiones de gases de efecto invernadero es que aumenten las concentraciones de esos gases en la atmósfera y que la temperatura suba. ¿Cuáles son esos gases? Bueno, algunos son naturales, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, pero otros son sintéticos, como los hidrofluorocarbonos, como los perfluorocarbonos o el hexafluoruro de azufre. Esos gases, bueno, son muchos, hablamos siempre del CO2, del dióxido de carbono, pero todos los demás son gases que generan también efecto invernadero y además en cantidad, en intensidad mucho mayor que el dióxido de carbono. Lo que ocurre que para no liarnos mucho, igual que cuando hablamos de la economía mundial, hablamos de dólares o hablamos de euros y no utilizamos monedas no tan significativas, pues lo que hacemos es pasar todas las emisiones de gases de efecto invernadero, que son muy diferentes, todas a kilos o toneladas o gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. En esta diapositiva veis representado, en azul tenemos las concentraciones de dióxido de carbono y en rojo las temperaturas. En un periodo de 800.000 años hasta ahora, más o menos pues cuando están datados los restos del Homo antecesor en nuestros yacimientos de Atapuerca. Observamos que hay unos periodos en los que la concentración de dióxido de carbono es más alta y otros más baja. Y bueno, son cambios naturales, podemos decir, bueno, en el planeta hay cambios naturales sin intervención del hombre, por supuesto. Observamos también que hay una correlación muy importante, muy significativa, entre las concentraciones de CO2 y las temperaturas. Las mayores concentraciones de CO2 dan picos también de temperaturas, las menores concentraciones de CO2 dan los valles más intensos de las temperaturas. Y observamos también, al final, cuando nos acercamos a la fecha actual, que la concentración de dióxido de carbono se ha disparado totalmente. En esta representación nos marca unos valores máximos durante estos 800.000 años de en torno a unas 250, en la época industrial, 280 partes por millón de CO2. Sin embargo, ahora estamos en la gráfica que tenéis, pone 400 porque es de hace un par de años, ahora estamos en unos 415 partes por millón de CO2. Estamos con unas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera que tendríamos que remontarnos 3 millones de años para encontrarlas equivalentes en la historia del planeta. Bien, si no nos fijamos en los últimos 800.000 años, sino que nos fijamos en datos más recientes, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda de 1860, cuando empieza la revolución industrial, hasta previsiones hasta el 2060, vemos que las temperaturas van incrementándose de forma muy destacada, sobre todo en los últimos años, y que, bueno, pues pueden llegar a 2 o más grados de temperatura. Y las concentraciones de dióxido de carbono, pues igual. ¿Por qué nos preocupa este cambio climático y no nos han preocupado otros anteriores? Bueno, en primer lugar porque ahora estamos la especie humana en el planeta, entonces todo lo que ocurra en el planeta nos va a afectar, y nos va a afectar muy duramente porque la naturaleza nos ha recordado que somos bastante más vulnerables de lo que nos creíamos. Y es importante porque nunca se había detectado un cambio tan rápido, tan intenso como hasta ahora. Es verdad que ha habido momentos en los que la Tierra ha estado toda cubierta de hielo, cuando no había prácticamente vida, y otras épocas que la temperatura era mucho más alta, como cuando vivían los dinosaurios. Pero un cambio tan rápido y debido a una especie no había ocurrido nunca. Estamos haciendo algo, recorriendo un territorio absolutamente desconocido para las leyes que rigen el funcionamiento del clima en este planeta. Bien. Aquí tenéis los datos actualizados, bueno, a noviembre del año pasado, del año 2020. Ahora estaremos en unos 415 partes por millón de CO2 en el observatorio de Mauna Loa, que es el que se utiliza de referencia para ver cómo andamos de este valor. Y las temperaturas pues también se están incrementando. Bien, pues este conjunto de retos que hemos comentado, que provocan el cambio global,
calentamiento global, el cambio climático, la contaminación, los residuos, todo ello, la pérdida de biodiversidad, ha provocado que tengamos que tomar también acciones globales para intentar frenarlo. La Unión Europea, ese conjunto de países que compartimos esa especie de federación europea, a finales del año 2019 tomó el acuerdo de que teníamos que actuar contra ese cambio global a través de un gran pacto verde, el New Green Deal, que pretende, unos dirán que poner parches a todas esas acciones que estamos realizando, y otros dirán que cambiar nuestro modo de funcionamiento económico y social para tratar de llegar a una situación más relevante. ¿Cuáles son esos aspectos donde la Unión Europea nos dice que tenemos que poner el énfasis? Bueno, en primer lugar nos dice que tenemos que transformar la economía para hacerla sostenible, porque ya hemos visto que si estamos gastando 1,7 veces los recursos del planeta ahora y cada año más, pues algo no estamos haciendo de manera sostenible. Y nos habla de que tenemos que tener, en primer lugar, profundizar nuestra ambición climática. Todos hemos oído hablar del protocolo de Kioto, las medidas que nos planteaba para reducir las emisiones, los acuerdos de París, esa cumbre del clima que tuvimos en Madrid y que no acabó de llegar a acuerdos, esa cumbre del clima de Glasgow que tenía que haberse celebrado el año 2020 y que por culpa de la pandemia pues no sabemos muy bien cuándo se podrá celebrar. Pero nos dice la Unión Europea que los objetivos que nos habíamos marcado y el ritmo al que íbamos es excesivamente lento y que tenemos que tener más ambición. De hecho, habéis oído cómo estudiantes, activistas climáticos reclaman una declaración de emergencia climática y muchos países, muchas ciudades lo han aprobado. En el caso concreto, por ejemplo, de España, está aprobada la declaración de emergencia climática y está en tramitación, esperemos que no por demasiado tiempo, una ley contra el cambio climático. Y nos dice que tenemos que ser más ambiciosos. ¿Dónde están esas ambiciones? Bueno, pues nos dicen esas ambiciones que para el año 2050 tenemos que ser neutros en carbono en nuestra economía. Es decir, que no podemos emitir más dióxido de carbono. Si lo emitimos, lo tendremos que compensar de otra manera. Pero claro, no todos somos buenos estudiantes y a veces pues dejamos la tarea muy para el final. Si nos dicen, bueno, para el 2050 tenemos que ser neutros en carbono, pues tenemos la tentación de decir, bueno, como ahora tenemos muchos problemas, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Y entonces la Unión Europea aprieta ese botón de la ambición climática y nos decía, tenemos que ser medianamente neutros para el 2030. Para el 2030 nos decía, tenemos que reducir las emisiones al 50%. Bueno, ya el 2030 ya nos pilla bastante más cerquita, solo tenemos 10 años. Pero recientemente ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca y ha dicho, tenemos todavía que ser más ambiciosos, no el 50%, el 55%. E incluso hay países que están diciendo el 60%, porque dejarlo para el año 2050 es demasiado tarde. Estamos viendo que los efectos del cambio climático y los ascensos de temperatura provocan más daño del que pensábamos inicialmente. Algunos dirán, bueno, pero la Unión Europea, si no somos, ¿qué somos? 450 millones de habitantes en un país de 7.500 millones, si lo que hagamos nosotros no va a frenar nada. Bueno, la Unión Europea nos dice, nosotros tenemos que ser líderes en el conjunto del mundo, aunque hay muchos países fuera de la Unión Europea que tienen una enorme ambición climática, como Nueva Zelanda, como Canadá, como Noruega, y tenemos que ser referentes ante todo el mundo. No lo hacemos solo por un buenismo climático o ambiental, lo hacemos porque sabemos que esta transición a una economía neutra en carbono va a generar mucha innovación, va a generar mucha tecnología nueva, va a generar mucha competitividad y nos va a colocar en términos de investigación, de economía, como líderes, marcando una senda que otros países tendrán que seguir. Luego, ese es uno de los objetivos que tiene también la Unión Europea con este Pacto Verde, que, como os decía, habla de ahora nos interesa en esta charla la ambición climática, pero, aunque sea muy brevemente, os comento los otros principios en los que se sustenta.
el suministro de energía limpia, asequible y segura, es decir, que nuestra energía sea de origen renovable, en un 100%. Que movilicemos a la industria por una economía limpia, economía circular, es decir, nos dice residuos cero. Nos dice también que tenemos que ser eficientes en el uso de la energía y de los recursos, en la construcción. Nos dicen nuestras ciudades tienen que tener unas construcciones, unas infraestructuras que sean neutras en su impacto negativo con el medio ambiente. Nos está diciendo también que tenemos que ir hacia sustancias tóxicas cero y al residuo cero. Nos está hablando también de proteger los ecosistemas y la biodiversidad. Ya sabemos que si golpeamos a la naturaleza, si desforestamos zonas como la Amazonia o como las selvas de todas las zonas tropicales, pues estamos generando unos enormes problemas de tipo climático, de tipo biológico, de tipo sanitario, de tipo social. Y nos habla también de que tenemos que acelerar el tránsito a una movilidad sostenible, y nos habla también de que tenemos que mejorar la calidad y la salud de nuestro sistema alimentario, lo que conocen como el proceso de la granja a la mesa, de tal manera que usemos menos fertilizantes, que usemos menos plaguicidas, que protejamos a los polinizadores y que nos alimentemos con productos de proximidad que no tengan que estar viajando por todo el planeta. Este gran pacto verde tiene quizás la pata más sólida de este gran pacto verde, de todas las que tiene, es precisamente la descarbonización de la economía, porque toca muchos aspectos. Bien, vemos ahí qué ocurre con las emisiones de dióxido de carbono en el periodo 1970-2018. Primera mirada, suben, ¿vale? Y hay algunos países que suben mucho. Vemos unas subidas muy importantes, sobre todo de China, pero también de otros países, porque vemos que hay dos curvas ahí que crecen muchísimo. Sin embargo, vemos que la Unión Europea, incluso Estados Unidos, que siempre tiene muy mala prensa en todos estos temas que tienen que ver con el clima, sobre todo con la anterior presidencia de Trump, han reducido las emisiones. Es verdad que muy modestamente. En el conjunto del planeta, cada año seguimos quemando más combustibles fósiles, cada año estamos generando más efecto invernadero, cada año hay mayores concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y cada año la temperatura media del planeta es más alta. Por países, pues ya veis, los responsables fundamentalmente somos los países del hemisferio norte, sobre todo los países ricos. Y, sin embargo, los países que más van a sufrir, y es que están sufriendo el cambio climático, Sudamérica, África, India, Centroamérica, son países que en las emisiones per cápita de CO2 son muy bajas. En algunos casos hay países que tienen emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 0,1 tonelada por habitante y año. Países como Somalia, como Chad. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros tenemos unas emisiones de en torno a 6,5 toneladas por habitante y año. Fijaos, cada uno de nosotros con una mochila de 6,5 toneladas, que pesa aproximadamente como 7 coches. Pues eso es el CO2 que emitimos a la atmósfera, cada uno de los españoles, cada año. Bueno, 7.500 millones de personas, algunos emitiendo mucho más, otros algo menos. Bastante está aguantando nuestro planeta, ¿no? Bueno, como os decía, las emisiones dependen por países. Bueno, algunas de las diapositivas, os advierto que las voy a pasar muy rápido, pero como los compañeros de la Universidad de la Experiencia van a compartiros no solo la charla que estoy ahora dándoos, sino también la presentación completa, pues podréis dedicarle un ratito más, si es de vuestro interés, a algunas de las diapositivas que ahora tenemos que pasar un poquito más rápido para no alargarme mucho. Bien, ¿y quiénes son los responsables de estas, no por países, sino por sectores, de estas emisiones, de estos millones de toneladas de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera? Bueno, pues ya vemos que principalmente tenemos a la producción de energía, a la industria y a la construcción, que, bueno, también metemos tres sectores que son enormemente grandes, aunque tiende a bajar un poquito, porque ahora parte de la energía renovable, porque los edificios tienden a estar mejor aislados, tienen mayor eficiencia energética, y porque la industria, por ahorro de costes, por tratar de acercarse al consumidor más consciente ambientalmente, pues está haciendo productos más innovadores y con menos efecto invernadero.
Pero otros sectores, como el transporte, pues siguen creciendo, o la producción de residuos, o incluso el sector agroalimentario. Bien, ¿y qué va a ocurrir? Bueno, pues ya hemos dicho que hasta ahora estamos subiendo. Época preindustrial, 280 partes por millón de dióxido de carbono, ahora 415. Y sobre todo el crecimiento en los últimos 40 años. Las temperaturas también han subido, en torno 1,2, 1,3 grados de media, más. Claro, hay gente que dice, bueno, incluso en algún medio de comunicación local hemos llegado a ver, para el 2100 la temperatura en Burgos puede haber subido 2,4 grados centígrados, lo cual atraerá a más turistas. Parece que los turistas no vienen a Burgos porque hace frío. Bueno, pues estamos hablando de temperaturas medias. Esas temperaturas medias en el conjunto del planeta son diferentes. La zona mediterránea, en el conjunto de Europa, es una de las que más está sufriendo y va a sufrir más el cambio climático. Así como, por ejemplo, la zona ártica, todo el norte de Canadá, el norte de Asia, el norte de Europa. Y en función de las emisiones, hay un grupo de científicos que ya llevan prácticamente 40 años trabajando, el panel intergubernamental contra el cambio climático, en sus siglas en inglés IPCC, que ha valorado 3 tipos de escenarios. Uno, que prácticamente le echáramos la llave con 7 vueltas al cofre del CO2 y no emitiéramos más. Bueno, pues aún así el planeta tendría inercia. Ya hemos visto que el año 2020, a pesar de la pandemia, que durante mucho tiempo en muchos países frenó la economía, frenó la movilidad, frenó el turismo, frenó la industria, pues bajaron un poquito las emisiones y sin embargo las temperaturas no, porque la inercia del planeta es tremenda. Los escenarios dependen de que cerremos completamente la llave de CO2, que no es viable, a que sigamos como hasta ahora, que tampoco es viable, o que elijamos un camino intermedio que sea ambicioso climáticamente, como el que nos decía la Unión Europea en el Pacto Verde. ¿Y qué nos marcan esos escenarios? Pues que podemos quedarnos, en el mejor de los casos, en una temperatura de 1,5 grados más de la situación preindustrial, o llegar a situaciones de 5, 6 y 7 grados más. Claro, nosotros aquí en Burgos decimos, bueno, claro, 7 grados más quizás sea mucho, pero 1,5 o 2, bueno, es algo como insignificante. Cuando nos levantamos por la mañana, que en vez de 4 grados haga 5,5, no parece que sea nada. Pero bueno, todos tenemos algún recuerdo de nuestro aprendizaje de física en la enseñanza secundaria, en el instituto, los que éramos del BUP también, bueno, que nos decía que una caloría era la energía que le teníamos que comunicar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado. Bueno, parece poquita cosa, ¿no? Bueno, pues calculad, si la temperatura del planeta está en 1,2 grados más de media, que quiere decir que toda la corteza terrestre, toda la parte superior de la atmósfera, bueno, toda la atmósfera, toda la parte superior de los océanos, está con 1,2 grados más, es que le hemos comunicado al planeta una cantidad de energía terrible y le seguimos comunicando más, está cada vez más caliente. Eso le otorga al planeta, para sus fenómenos meteorológicos, climáticos, una energía extraordinaria, con lo cual muchos eventos extremos van a tener mucha más intensidad y además vamos a tener muchos más eventos extremos. Es decir, que esa energía nos va a alterar mucho lo que conocemos como el clima. Luego veremos algunos de los impactos. Bueno, tenéis esta diapositiva, os la recomiendo porque nos dice qué pasa con el diagrama del CO2 en la atmósfera. Bueno, y el diagrama nos dice que cada año emitimos en torno a 42 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera. La mayor parte, prácticamente 37, de la quema de combustibles fósiles, petróleo y gas natural fundamentalmente, carbón también en algunos lugares, y otra parte, unas 5 gigatoneladas de cambio de usos del suelo, es decir, deforestación, fabricación de hormigón, urbanizaciones, infraestructuras. Ese CO2 todo no se queda en la atmósfera, pero sí que se queda mucho, se nos queda aproximadamente el 45%. Por eso sube la concentración de CO2. ¿Qué pasa con el otro 55%? Bueno, pues por suerte el planeta absorbe parte de ese CO2.
La mayor parte, el 30% de lo que es absorbido, lo hace por las zonas verdes, por los bosques, pues bueno, todos sabemos que las masas forestales y tener el suelo con mucho carbono, con mucha materia orgánica, favorece la lucha contra el cambio climático. Y otra parte es absorbido por los océanos, que por un lado es positivo, pero por otro lado, como el CO2 es un poco ácido, lo que hace es acidificar el mar y tiene efectos sobre muchos ecosistemas muy vulnerables. Quizás el más conocido por todos vosotros sean los corales, los arrecifes de coral. Bien, para incluso algunos escépticos, esta diapositiva yo creo que es muy ilustrativa. Nos habla de los 10 años más cálidos del registro de temperaturas. El registro de temperaturas comenzó en Reino Unido en torno a 1850, hace unos 170 años, es decir, podemos hablar unos 150, pero vamos, en torno a 170 años se empezó a medir la temperatura en los países pues, más desarrollados. Bueno, pues si cogemos todos esos años, 150, 170 años, ¿cuáles son los 10 años más cálidos? Pues nos llevamos una sorpresa extraordinaria. Todos de los 10 años más cálidos están en el siglo XXI, en estos 20 años que estamos viviendo más recientemente. Pero además con temperaturas muy importantes, muy altas. El año más cálido que tenemos es el 2016. Aquí en la diapositiva no vienen los datos del 2020, pero bueno, ya los conocemos, aunque no están todavía oficialmente publicados, y nos dicen que el 2020 fue el año más cálido, empatado con el 2016. 2016, 2020, 2019, 2015, 2017, 2018, 2014... Bueno, la probabilidad de que esto ocurriera al azar es prácticamente inexistente. Aquí tenéis más cosas, tenéis por ejemplo algunos datos del año pasado. Bueno, tenéis la misma representación, pero en vez de representar por años, tenemos la representación por décadas. Y aquí sí que se ve muchísimo más claro. Desde luego, de la década del 2010 al 2020 es con diferencia la más cálida de estos 150 años. La segunda, la del 2000 al 2010. La tercera, la del 1990 al 2000. La cuarta, la de 1980 al 1990. Y observad que es una curva de crecimiento, si no exponencial, muestra maneras. Tenéis también algunos datos, por ejemplo, que el año pasado, el 2020, fue extraordinariamente cálido en el Ártico. Hubo ciudades que están por encima del círculo polar ártico que tuvieron más de 30 grados de temperatura en verano, cosa que nunca lo habían registrado. En el desierto del Valle de la Muerte, en Estados Unidos, se alcanzó la temperatura de 54,4 grados. Y bueno, pues se alcanzaron los 38 grados centígrados también en una ciudad de Siberia que se encuentra por encima también del círculo polar ártico. Y bueno, pues en España son extraordinariamente frecuentes, ahora que nos hemos hecho tan aficionados y tan interesados por los programas del tiempo en todas las cadenas, y bueno, pues siempre se están destacando que se pulverizan récords habitualmente en temperaturas elevadas y en otro tipo de fenómenos extremos. Por ejemplo, este mes de enero pasado ha sido el que mayor número de borrascas han llegado a nuestro país. Parece que eso va en contra del cambio climático. Recordad que os decía que esas borrascas, esos fenómenos y eventos extremos van a depender de que tenemos mucha más energía en la atmósfera. Bien, los impactos, pues los impactos sobre la biodiversidad, sobre la disponibilidad del agua, sobre determinados, sobre la salud, porque hay determinadas enfermedades que ahora tienen mucha más movilidad, porque utilizan vectores tropicales, sobre la agricultura, sobre los fenómenos extremos. Los impactos son muy importantes. Y los científicos del IPCC nos dicen que cuanto más subamos la temperatura, más incontrolables serán esos efectos. Por eso se han agarrado a una cifra que es 1,5. El Acuerdo de París nos decía, tenemos que tomar medidas para que la temperatura no suba de 2 grados de media en el conjunto del planeta. El IPCC, en su último informe, nos dice, parece que es poco, medio grado más o menos, pero va a ser casi lo más significativo. Nos dice, no podemos pasar de 1,5 grados. Ya estamos en 1,2. Quizás hasta las ambiciosas propuestas del Pacto Verde de la Unión Europea se queden cortas.
tenemos aquí representado dos de los riesgos que vamos a vivir en Europa. En el mapa que está a la izquierda vemos las temperaturas y vemos un incremento muy grande de temperaturas, sobre todo, ¿dónde están los colores más rojos? En el Mediterráneo y en el Ártico. Y a la derecha vemos las precipitaciones. Y vemos que en el norte de Europa y en el centro de Europa las precipitaciones van a ser mucho mayores. Es coherente, más temperatura en el planeta significa más humedad. Es lo que ha justificado esas nevadas tremendas en el sur por ejemplo, en la meseta sur, en Madrid y en Castilla-La Mancha, ese fenómeno de Filomena, ¿no? Bueno, pues tenemos más humedad en la atmósfera. Si chocan las masas húmedas con masas frías, pues tendremos en los inviernos, ocasionalmente, eventos extremos que pensábamos que ya no iban a ocurrir. Pero donde estamos nosotros, en el área mediterránea, vemos que va a haber una escasez de agua muy intensa. Va a haber agua, pero va a ser un agua con una disponibilidad más compleja, mucho más volátil. Bien, más o menos lo mismo. Esta os la recomiendo, que habla de la situación de los caudales de los ríos más importantes de España y cómo afecta el cambio climático a las diversas regiones europeas. Ya vemos que el mayor número de impactos, área mediterránea. ¿Y qué podemos hacer contra el cambio climático? Bueno, pues vamos a tener la mitigación, que es emitir menos, es decir, descarbonizar nuestra economía y nuestra sociedad, la compensación, que significa lo que no puedo emitir, pero lo que no puedo dejar de emitir, a ver cómo lo compenso o lo absorbo por otro lado, y la adaptación. Bien, distintas estrategias para avanzar en una economía baja en carbono. Me he enrollado mucho en la primera parte, y ahora voy a tener que ir un poquito más deprisa, pero bueno, tenéis las diapositivas ahí y la posibilidad de consultarme cuando queráis, por si en alguno de estos aspectos queréis profundizar. Aquí, por ejemplo, nos habla este diagrama, que a mí me gusta muchísimo, de la capacidad que tiene un árbol, en este caso es un árbol de un bosque tropical húmedo, que es un superárbol, bueno, pero nuestros árboles tampoco están mal, ¿no?, en nuestra tierra, y nos habla de las toneladas de carbono que acumula en sus hojas, en sus troncos, en sus ramas, en el suelo, en la pequeña vegetación, en la madera, en fin, o sea, lo que está luchando este árbol y todos los árboles que forman las masas forestales de todo el planeta para compensar el CO2 que nosotros estamos emitiendo. La posibilidad de absorber también CO2 en la geología del terreno, y os hablaba de la adaptación. Precisamente, hace muy poco, en España se ha aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que nos dice, ¿qué es la adaptación? ¿Resignarnos al cambio climático? No, nos dice, los impactos del cambio climático nos van a golpear, querámoslo o no, aunque cerremos el arcón del CO2. Pero el daño que nos hagan esos impactos, lo vulnerables que seamos, lo podemos corregir, podemos adaptarnos. Por ejemplo, podemos hacer planes para prevenir cuando haya olas de calor que no afecten a la población más vulnerable. Podemos evitar construir en lugares que sabemos que cuando haya avenidas van a bajar grandes torrentes. Tendremos que retranquear las construcciones de nuestras costas porque el nivel del mar sube y además los oleajes van a ser más intensos. No podemos tener un hotel a primera línea de playa. Incluso los paseos marítimos a lo mejor los tenemos que modificar. Las reforestaciones forestales, las plantaciones de árboles, las tendremos que hacer con árboles, con especies que estén más adaptadas a las nuevas condiciones climáticas, que sean menos exigentes en agua, que sean más tolerantes a determinados periodos de altas temperaturas. Eso es la adaptación. Y bueno, os marco algunas medidas contra el cambio climático que podéis observar. Algunas son pues muy sencillas, desde luego. Nosotros podemos evaluar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero calculando nuestra huella de carbono. Yo os lo recomiendo, tenéis muchas calculadoras personales en internet, buscáis calculadora de huella de carbono, os va pidiendo datos, los vais metiendo, y luego os recomiendo el ejercicio de, me voy a hacer sostenible, y en vez de este tipo de alimentación, basada a lo mejor en carne de importación, voy a hacer otra con menor contenido en carne y además todo con productos de proximidad. En vez de moverme con mi coche particular, voy a intentar favorecer los desplazamientos en bici o andando. En vez de tener la energía fósil, puedo pasarme a la renovable. Y veremos cómo nuestras medidas particulares también influyen. Os comento ya muy brevemente algunas diapositivas más, pues algunos aspectos que son mitigación y adaptación a la vez, cuáles son las iniciativas de adaptación,
cuáles son las claves para vencer en la lucha del cambio climático, porque hay que ser positivos, no nos vamos a poner tristes ni nos vamos a deprimir. Podemos hacer mucho por mejorar la situación climática. Más de lo mismo, y luego hay una serie de diapositivas, son un poquito densas, por eso estas las he puesto como material opcional, que nos habla, por ejemplo, ya no hablamos de biocombustibles tanto, sino que hablamos de combustibles ecológicos, de ecocombustibles. Ahora se está poniendo mucho énfasis en el hidrógeno verde, es un tema muy interesante, nuestra universidad está trabajando bastante en este tema. Hablamos también de qué tipo de medidas no son imprescindibles en esa transición energética, la electrificación, el desacoplamiento del consumo de energía final, etcétera. Os comenta muchas cositas que yo creo que los que tengáis más interés le podéis echar un vistacito. Y bueno, en el ámbito de las ciudades, ¿qué podemos hacer para descarbonizar la economía? Ya estamos llegando al final, ¿eh? Y bueno, pues algunos aspectos también muy relacionados con tener podemos seguir teniendo un modelo energético, O sea, tener una economía descarbonizada no quiere decir que volvamos a la edad de piedra. Las energías renovables, la eficiencia energética, pues pueden hacer que podamos tener la energía que necesita nuestra sociedad, nuestra industria, nuestra vida cotidiana, sin dañar al planeta. Es un mensaje importante. Y bueno, pues nos habla también de dónde tenemos que hacer el énfasis, sobre todo en la movilidad, en los edificios, en la agroindustria, no tanto en el sistema eléctrico y energético, que ya tiene un componente renovable muy importante. Y bueno, aquí también os presento un proyecto en el que está trabajando la Universidad de Burgos, que es un proyecto de adaptación al cambio climático en las universidades españolas. Tuvimos una adjudicación importante de confianza por parte de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y estamos desarrollando pues, medidas fundamentalmente centradas en la adaptación al cambio climático en las universidades españolas. Esperamos tener pronto resultados que compartir con vosotros. Bueno, ha sido un placer pasar este rato con vosotros y con vosotras. Espero que estos temas os interesen y ya os digo que en la presentación que os compartan aparecerá mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico por si tenéis alguna duda, y bueno, yo espero que os hayamos seducido hacia el lado más sostenible de la economía, que pasa siempre por la descarbonización, por la eliminación de los combustibles fósiles. Muchas gracias por vuestra atención.